5 es titulada ángulo doble y en la situación inicial nos invita a hacer la demostración. En primer lugar, que el coseno del doble ángulo lo podemos calcular por medio de coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. O podríamos utilizar la expresión 2 veces el coseno cuadrado de teta menos 1 o también 1 menos 2 veces el seno cuadrado de teta. También la segunda demostración es la fórmula para el seno del ángulo doble, que esto es 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Bueno, se ve un poco difícil de poder hacer estas demostraciones, pero yo les puedo jurar que en los contenidos anteriores hemos visto cómo se hace esto. Entonces, en solución podemos en la primera situación calcular el coseno del doble ángulo. Entonces esto lo pudiéramos escribir como el coseno de teta más teta, que ahí tenemos 2 veces el ángulo. Y en las clases anteriores hemos visto una fórmula para poder hallar esto, que es el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Entonces, coseno de teta por coseno de teta lo podemos escribir como coseno al cuadrado de teta. Y seno de teta por seno de teta lo podemos escribir como seno elevado al cuadrado de este ángulo. Entonces, así hemos llegado a la primera forma de poder hallar el coseno del doble ángulo, muy sencillo y muy fácil. Ahora en la segunda, por la identidad pitagórica, entonces nosotros sabemos que el, el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Entonces, si en esta expresión despejamos el coseno cuadrado de teta, esto me queda 1 menos el seno cuadrado de teta. Expresión que podemos utilizar en esta ecuación número 1 que acabamos de hallar. Esta dice que el coseno cuadrado de teta, es decir, voy a usar ahora 1 menos seno cuadrado de teta y luego le agregamos la otra expresión que sería menos el seno cuadrado de teta. Entonces vean que en esta nueva expresión, sustituyendo coseno cuadrado de teta por 1 menos seno cuadrado de teta, me queda una expresión en la cual solamente hay senos al cuadrado. 1 menos seno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, estos términos son semejantes y los dos al ser negativos pues los podemos sumar y llegar a la expresión 1 menos 2 veces el seno cuadrado de teta, que es la segunda expresión que en este caso queríamos demostrar. De igual manera, si yo despejo seno cuadrado en esta identidad pitagórica que ya conocemos, entonces me quedaría la expresión que el seno cuadrado de teta va a ser 1 menos el coseno cuadrado de teta. Porque a la izquierda, perdón, coseno estaba sumando, entonces al hacer la transposición de términos pasa a restar. Ahora en nuestra ecuación número 1, en lugar de seno cuadrado, vamos a escribir 1 menos coseno cuadrado de teta. Y la expresión nos quedaría de la siguiente forma. Coseno cuadrado de teta menos, en lugar de, vamos a escribir 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces, el signo menos antes del paréntesis hace que estos dos términos cambien de signo. El 1 se va a volver negativo y el coseno cuadrado de teta se vuelve positivo. De tal manera que coseno cuadrado más coseno cuadrado se convierte en 2 veces el coseno cuadrado de teta menos 1. Y esa es la tercera fórmula para poder hallar el coseno de 2 teta. Entonces, dependiendo del ejercicio, así podemos ocupar cualquiera de estas tres expresiones. En la segunda demostración nos pedían revisar el seno del doble ángulo, y esto es 2 veces el seno por el coseno. Entonces, recordándonos un poquito, nosotros queremos hallar el seno del doble ángulo, y este lo podemos escribir como el seno de teta más el seno de teta. Entonces la fórmula para el seno de la suma de dos ángulos es el seno del primer ángulo por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. Entonces aplicando esta fórmula aquí me quedaría seno de teta por coseno de teta más coseno de teta por el seno de teta. Y estas expresiones, aunque tienen sus factores en diferente orden, se refiere a la misma, al producto de seno de teta por coseno de teta. Entonces, al haber dos términos con coeficiente 1, podemos sumarlos y llegamos a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta, que es lo que queríamos demostrar en esta ocasión.
En conclusión, entonces podemos decir que para cualquier ángulo θ se satisfacen las identidades del ángulo doble. La primera de ellas, coseno del doble ángulo, coseno de cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. O podríamos ocupar dos veces el coseno cuadrado de θ menos 1. De igual manera también es válido 1 menos 2 veces el seno cuadrado de θ. Esto va a depender de los datos que tengamos y que queremos nosotros determinar. Para el seno, entonces acabamos de hacer la demostración que el seno del doble ángulo va a ser igual a 2 multiplicado por el seno de θ por el coseno de θ. Y uno que no vimos en la demostración, pero existe, es la tangente del doble ángulo. Esto es una fracción cuyo denominador es 1 menos tangente cuadrado de θ y el numerador es 2 veces la tangente de θ para trabajar en los ejercicios. Ahora entonces veamos un ejemplo 1 en el cual nos piden que el ángulo está entre 90 y 180 grados, es decir, está en el segundo cuadrante y el seno de θ equivale a 3/5. Entonces, ¿cuál es el valor del seno del doble ángulo y el coseno del doble ángulo? Para esto entonces tenemos que saber que al estar en el segundo cuadrante el coseno es negativo y de la identidad pitagórica entonces coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es 1. Despejamos el coseno y me queda coseno cuadrado de θ es igual a 1 menos el seno cuadrado de θ. Aplicando raíz cuadrada a ambos lados me queda que el coseno de θ es raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de θ. Entonces vamos a sustituir el valor del seno de θ, que es 3/5, y todos ya sabemos que 3/5 elevado al cuadrado equivale a 3/5 por 3/5. Entonces esto se va a convertir en 9/25 y al hacer esta resta podemos agregarle a este 1 el denominador 1 e inclusive podríamos convertirlo si no queremos hacer la resta tradicional de fracciones. El 1 entre 1 convenientemente lo podemos escribir como 25 entre 25, que siempre es 1. Y ahora al tener igual denominador las fracciones, 25 restado con 9 me queda a 16 sobre 25. Y esos dos números son cuadrados perfectos, tienen raíz cuadrada. Podría ser positiva o negativa. En este caso vamos a tomar el valor negativo por tratarse de un ángulo del segundo cuadrante. Ahora para calcular el seno del doble ángulo, pues podemos utilizar la expresión 2 veces el seno de θ por el coseno de θ. Sustituyendo valores, entonces me quedaría 2 por 3/5 por menos 4/5. La respuesta va a ser negativa y 2 por 3 es 6 y 6 por 4 es 24. Y en el denominador 5 por 5 se convierte en 25. Ya tenemos esa expresión que es la respuesta. Para el coseno del doble ángulo pensemos en que conocemos el coseno. Entonces perfectamente podemos hacer la resta y esto sería menos 4/5 al cuadrado menos 3/5. Entonces esto se va a convertir en positivo 16/25 menos 9/25. Y esto es 7/25. Entonces así muy fácil estamos hallando estas respuestas. En un segundo ejemplo, el coseno de θ me dicen que es igual a 1/4. Entonces, ¿cuál es el valor del coseno del doble ángulo? Bueno, la fórmula que nos conviene utilizar es que el coseno del doble ángulo es 2 veces el coseno cuadrado de θ menos 1. Entonces, sustituyendo esto es 2 veces 1/4 al cuadrado menos 1. ¿Qué operación harías en este caso? Bueno, 1/4 al cuadrado se convierte en un 16avo y 2 por 1 se convierte en 2. Podemos sacarle mitad a 2, 1 y a 16, 8. Y me queda 1/8 menos una unidad, que al hacer la resta entonces en el denominador vamos a escribir el mínimo común múltiplo de 8 y 1, que es 8. Y arriba vamos a restar, ¿verdad? 8 dividido entre 8 es a 8, a 1, perdón, multiplicado por 1 es 1. Y este 8 dividido entre 1 se convierte en 8, multiplicado por 1 se convierte en 8. Entonces al hacer la resta, 1 restado con 8 se convierte en menos 7 sobre 8. Ahora entonces ustedes van a pasar a aplicar estos conocimientos a los ejercicios que están en su libro de texto. Esperamos